Cruzados hacen cruzados, escudos pintan escudos y taúres muy desnudos, condados ganan condados, ducados dejan ducados y coronas majestad. Verdad, verdad, pensar que uno solo es dueño de puerta de muchas llaves y afirmar que penas graves las paga un mirar risueño. Y entender que no son sueños las promesas de Marfira. Mentira, mentira. Todo se vende este día, todo el dinero lo iguala. La corte vende su gala, la guerra su valentía. Hasta la sabiduría vende la universidad. Verdad, verdad. En Valencia muy preñada y muy doncella en Madrid, cebolla en Valladolid y en Toledo mermelada. Puerta de Elvira en Granada y en Sevilla doña Elvira. Mentira, mentira. No hay persona que hablar deje, al necesitado en plaza todo el mundo les mordaza, aunque él por señas se queje, que tiene cara de hereje y aún fe la necesidad. Verdad, verdad. Siembran un arte saberros, la madre y sus hijas todas son perras de muchas bodas y bodas de muchos perros. Y sus yernos rompen hierros en la toma de Algeciras. Mentira, 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 mentira. Hola a todos amigos, aquí estamos un día más con Adrián Celaya, que ya no necesita presentación, es un colaborador habitual en nuestro canal, cosa que agradecemos muchísimo, Adrián. Y hoy para hablar de China. Pues nada, bienvenido, Adrián. Hola Javier, pues ya sabes, como siempre encantado de estar contigo y con tu canal, y tenemos un tema pues que es de actualidad permanente en los últimos años. Sí, yo he pensado que para empezar a hablar de China tenemos que tenemos que saber de dónde viene, ¿no? Y para hacer un pequeño recorrido histórico, ¿no? Me he fijado en este mapa concreto de China, que voy a ver si sé compartir, amigos. Aquí está. ¿Vale? Esto es China en 1936, ¿vale? Como vemos, es una China totalmente fragmentada. Arriba tenía un estado controlado por los japoneses, tenía zonas de la Mongolia Interior controladas directamente por los japoneses, abajo tenía varios estados como Yunnan, Camarilla de Guangxi. En el centro de China también había varios estados, había zonas del interior controladas por China comunista, estaban en plena guerra civil, una guerra civil con muchos frentes, guerra civil que acabaron con un pacto en 1936 precisamente por la amenaza japonesa, y bien terminada la guerra porque en 1937 sucede el incidente del puente de Marco Polo y comienza la segunda creo que es, guerra sino-japonesa, que dura 8 años hasta la capitulación de Japón en 1945. Ahí se reactiva la guerra civil china, que dura casi hasta 1950, y ahí China tiene que intervenir en Corea porque los americanos tenían arrinconados ya a los coreanos, estaban a punto de darles la puntilla y China tiene que intervenir. Y bueno, pues se mete en otra guerra. Entonces tenemos que bien entrada la década de 1950, China es un país que ha tenido pues 20 años de guerra y que está totalmente devastado.
y eso es lo que se encuentra el gobierno comunista de China comunista y con lo que empieza a trabajar. Y no solo eso, no solo eso, porque también había zonas que estaban dominadas por las potencias extranjeras, por las potencias occidentales, ¿no? Zonas como Macao, Hong Kong, que Hong Kong no vuelve a China hasta 1997. Y aquí, fíjate, Adrián, te quiero hacer la primera pregunta. Cuando yo era pequeño, lo que hoy todo es Made in China. Pero cuando yo era pequeño había un montón de productos Made in Hong Kong. ¿Heredó China esas factorías cuando Hong Kong pasó a formar parte de China con un convenio especial, hay que decir, ¿eh? No, o sea, tiene, tiene una independencia, ¿cómo decirlo? Un estatus especial, tiene un Sí, estatus sí. especial. ¿Heredó la producción de Hong Kong o ha servido la producción que había en Hong Kong industrial para que se desarrolle China o ha sido totalmente independiente lo uno del otro? Bueno, vamos a ver. Yo creo que sí, se están ayudando mutuamente China al desarrollo de Hong Kong y Hong Kong al desarrollo de China, pero yo creo que de forma progresiva, ¿no? No es que se haya establecido de pronto, digamos, con la pérdida de la independencia o de la dependencia del Reino Unido, que esto haya sido inmediato. Pero bueno, hay una serie de disposiciones, ya sabes que ha habido conflictos internos, ha habido una revolución de colores también dentro de Hong Kong. Y bueno, yo creo que esto lo ha intentado manejar contacto de forma progresiva, sin forzar situaciones, pero yo creo que sí, la influencia ha sido mutua y beneficiosa para las dos partes, ¿no? Claro, mira, me estoy acordando, has dicho revolución de colores y me estoy acordando de la plaza de Tiananmen con los tanques y los manifestantes. ¿Eso podríamos decir que también fue una revolución de colores? Pues la verdad es que entonces no lo pensábamos. Pensábamos que había sido algo auténtico, pero luego hemos sabido que sí, que también fue un movimiento muy impulsado y organizado desde el exterior también. Claro. Entonces China ha tenido muchísimos problemas por todo lo que hemos citado para desarrollarse, pero desde luego estos últimos años se ha puesto las pilas, aprovechando también las corporaciones norteamericanas que se fueron en principio allí para ahorrarse los dineros, pero bueno, que le han dado a China unas capacidades increíbles y que China ha sabido aprovechar. Ahora es un gigante industrial, un gigante en producción de diferentes recursos, un gigante en innovación tecnológica. Me sorprende mucho todo lo que de pequeños imaginábamos que sería el futuro, hoy lo está haciendo China. O por lo menos a mí me lo parece. Bueno, también es cierto que, ya para empezar, o como prólogo si quieres, yo en los últimos años estoy de alguna forma revisando también lo que había pensado hasta entonces del periodo maoísta, ¿no? Porque la impresión o la información que tenemos en los países occidentales es que aquello fue un desastre absoluto, ¿no? De mala gestión, de hambrunas constantes, de una tiranía diabólica, etcétera, ¿no? Y la verdad es que todo parece indicar que esto no fue así. Lo que pasa es que hay que situar las cosas en su contexto. Por ejemplo, sí es cierto que hubo periodos de hambruna, ¿no? Pero hambrunas que eran históricamente habituales en China, ¿no? Históricamente habituales, que durante toda la historia de China se había producido. No es que fuese una consecuencia de las actuaciones del Partido Comunista o del gobierno comunista, ¿no? Y también es cierto que las bases de la primera industrialización, con medidas a veces acertadas y a veces no, pero las bases de la primera industrialización de China las puso ya el maoísmo, ¿no? Esto es lo que hizo posible que tuvieran esa capacidad de absorber estas grandes inversiones occidentales que se producen a partir de los años 80, ¿no? Pero claro, un país absolutamente, digamos, arrasado, etcétera, no hubiera tenido esa capacidad, ¿no? Ya tenían unas bases, si se quiere, embrionarias, industriales,
suficientes para ser capaces de abordar desde una posición activa, no de mera sumisión, sino desde una posición activa, esas implantaciones externas con una cierta capacidad de control y poniendo condiciones, como esas famosas obligatoriedad de que un determinado porcentaje de las empresas implantadas allí fuera de propiedad china, etcétera. Una serie de medidas para asegurar que esas inversiones acaban beneficiando al país y apoyando el propio proceso de industrialización, ¿no? Claro. Hay algo que se dice mucho y que es que el desarrollo chino ha sido gracias a los sueldos baratos. Pero yo veo que esto no es tan así, ¿no? O al menos hoy ya no es así. Claro, es cada vez menos. Claro, inicialmente, esta claramente fue una de las motivaciones para que las multinacionales occidentales se fueran a China, invirtieran en China. Esto es cierto. Lo que pasa que este es solo uno de los factores. Si a partir de ahí tú no sabes utilizar esas capacidades no solo para dejar que empresas se implanten en tu territorio, sino para formar a tu gente, adquirir experiencia industrial y organizativa, etcétera, pues entonces no te va a servir de mucho, ¿no? Sin embargo, la aceleración del proceso de desarrollo chino, el proceso de desarrollo propio, con empresas propias, con capacitación propia, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la forma de gestionar todo ese proceso por parte de China. Hay un dato que últimamente se menciona muchas veces y que nos indica que no es simplemente la mano de obra barata, sino cómo se han gestionado las cosas en China, ¿no? Cuando se habla de que 1.000 millones de personas en los últimos 40 años han salido de la situación de hambre, ¿no? Ahora dice pobreza extrema, se dice, con riesgo de hambre, tal. Pues 1.000 millones de hombres, se dice, bueno, la evolución del mundo no ha sido tan negativa como se dice, porque 1.000 millones de personas han salido de esa situación, pero de esos 1.000, 900 han sido en China, ¿no? Claro. Entonces, esto nos dice muy claramente que la situación es muy distinta, no es simplemente una cuestión de que como son pobres, pues terminan creciendo. No. Hay muchos que son pobres y siguen siendo pobres porque no han sido capaces ellos o sus gobiernos o no han tenido margen de maniobra para gestionar correctamente su desarrollo. Claro, aquí hay que decir que China tiene un serio problema con las zonas de cultivo, con el terreno cultivable. O sea, las hambrunas chinas es muchas veces por falta de posibilidad de plantar, de cultivar. Y es un problema que siguen teniendo a día de hoy. Son 1.400 millones de personas y unas extensiones cultivables pues reducidas para tantísima población. Sí, no sé si lo comenté contigo o con alguna otra persona, pero comparando las fortalezas y debilidades de Estados Unidos y de China, está una de las debilidades estructurales de China más clara, la falta de recursos naturales, porque en tierras cultivables en concreto, China, a pesar de que su población es 4 veces superior a la de Estados Unidos, tiene tierras cultivables muy inferiores a las tiene espacios de tierras cultivables muy inferiores a los de Estados Unidos, ¿no? Sí, fue en DMC con... Ay, ¿cómo se llama? Lo comentaste en DMC que hablasteis un rato largo de China en el último vídeo. Con Santiago. Con Santiago, eso es. Ahí fue... mira, esto nos puede servir para introducir, porque están intentando en el desierto del Gobi pues hidrar toda la zona, plantar árboles, convertirlo en zonas cultivables, y parece que la cosa no va mal. O sea... Sí. Bueno, sí, están consiguiendo resultados muy importantes. Lo que pasa es que, claro, dentro de lo que se puede conseguir, ¿no? Son para que esto tenga una repercusión de impacto en el conjunto de China, tiene que pasar mucho tiempo, lógicamente, ¿no? Pero claro, si se ve el mapa de la distribución de la población en China, vemos cómo la población está muy acumulada en la parte oriental, ¿no? Junto a la costa del Pacífico, ¿no?
Y esto nos decían que era también una de las razones por las que los propios chinos, por ejemplo, tienen una cierta conciencia de que, bueno, si se reduce la población de 1.400 millones a 1.200 o 1.100, pues tampoco pasa demasiado, ¿no? Porque al final nuestra disposición de recursos es limitada. Parece que somos un país muy grande, pero, digamos, la parte, digamos, con recursos naturales es una parte mucho más pequeña y ahí están acumulados 1.400 millones de personas. Claro. Esto es una reflexión que tiene una enorme importancia, porque en Occidente estamos acostumbrados a que nos vuelvan locos con campañas de miedo con cualquier cosa, ¿no? Entonces, con respecto a las políticas demográficas, en China, aunque las están rectificando, y ahora no dan por supuesto que es bueno reducir la población, pero dicen, bueno, con el camino que tiene la evolución demográfica, si se reduce, vamos a tomar medidas para que no se reduzca, pero si se reduce, pues tampoco pasa nada dramático, ¿no? Tampoco pasa nada dramático. Hombre, aquí hay que decir que China arrastra un problema demográfico muy importante por las políticas del hijo único. Efectivamente, sí, que son razones, digamos, distintas a las de Occidente, pero allí sí son razones muy relacionadas, bueno, vamos a ver, con las teorías de lo que se llamó el darwinismo socialista, decían algunos. Esta visión de que en los países subdesarrollados o todavía en vías de desarrollo, que la contención demográfica puede ser un factor importante para apalancar el desarrollo, ¿no? Y es curioso porque dentro del maoísmo en general tenía políticas natalistas, ¿no? Pero había un sector del Partido Comunista que tenía esta visión, ¿no? De que igual podía ser bueno contener la natalidad para apoyar las políticas de desarrollo, ¿no? Y hay una enorme discusión entre los teóricos sobre si el origen de las políticas del hijo único, en qué medida es interno y en qué medida es externo. Porque curiosamente hay una importante coincidencia temporal entre el inicio de estas políticas y la entrada en vigor de los pactos con Occidente. En esos pactos con Occidente, con Estados Unidos, tuvieron una parte muy importante, pues Kissinger, que es un hombre de los Rockefeller, y los propios Rockefeller, ¿eh? Y esto es muy significativo, porque los Rockefeller, también Kissinger, fueron los protagonistas en Estados Unidos de estas doctrinas geopolíticas de contención de la población, que además empezaron a desarrollarse a partir de la Revolución China. Es decir, a partir de la Revolución China en 1949 empiezan a hacerse informes en los think tanks corporativos en Gran Bretaña y en Estados Unidos, alertando de que, ojo, que tenemos un problema geopolítico con la demografía, porque los países que no controlamos, estaban pensando en la Unión Soviética y en China, tienen mucha población y esta población crece mucho. Y ahí tenemos un problema geopolítico, hay que hacer algo con esto. Entonces, hubo informes destinados a alertar sobre ese riesgo y a plantear políticas de contención de la natalidad para el conjunto del mundo, pensando en todos esos países que no controlamos, que luego pasaron al ámbito de los gobiernos, del gobierno de Estados Unidos, con los informes Rockefeller del 72 y el informe Kissinger del 74. Pero es muy interesante que para ellos la contención de la natalidad en China era un objetivo geopolítico de primer orden. Entonces, en estas negociaciones con China entraron, en estas negociaciones estratégicas, entró el elemento de conseguir la alianza con China frente a la Unión Soviética, muy importante. Parece, esto se discute, que también la influencia para que China contuviese el crecimiento, su tasa de natalidad, y la disposición por sus multinacionales, por supuesto, de mano de obra barata, el acceso a su mercado. Eso era un poco lo que venía impuesto, al parecer, desde Estados Unidos, ¿no? Entonces, como sabemos que hubo esta influencia de Estados Unidos, y luego que también había una tendencia dentro del Partido Comunista que defendía que era buena la contención de la natalidad para impulsar el desarrollo, y hay una discusión entre los teóricos cuál de las dos influencias fue más importante. Pero bueno, es
un debate interesante. Pero sí es cierto que en los últimos años ya sabes que esas políticas de hijo único se han echado atrás, ¿no? Sí, hace tiempo, ¿no? Entonces, esto ya lo tienen revisado y tienen otra perspectiva cara al futuro totalmente distinta. Intentan corregir esa reducción de la natalidad, pero tampoco, dicen, como te decía antes, sin los alarmismos con los que esto se plantea en Occidente. Es decir, bueno, si se reduce, pues hacemos frente a lo que haga falta, ¿no? Y entre otras cosas, dicen, bueno, frente a los problemas macros que pueden surgir de la reducción de la natalidad, robotización, ¿no? Una relación para ellos tremendamente directa, ¿no? Bueno, aquí hay que decir que China es uno de los países del mundo que tiene la edad de jubilación más baja. Los hombres se jubilan a día de hoy, porque esto ha cambiado, han metido un cambio progresivo estilo Zapatero, estilo al que Zapatero nos metió aquí en España, pero sí, a día de hoy los hombres se jubilan a los 60 años, y las mujeres que han realizado trabajos manuales a los 50 y las que han realizado trabajos administrativos a los 55. Esto lo van a cambiar poquito a poco, en 15 años, y van a poner a los hombres a los 63 y a las mujeres no me acuerdo. Sí, a las mujeres, según la información que tengo yo, a los 55 en trabajos manuales y a los 58 en trabajos administrativos. Con lo cual, pese al cambio, va a seguir siendo dentro de 15 años uno de los países del mundo con la edad de jubilación más baja, pese al problema demográfico que tienen. La generación que tiene 40, 30, 20 años son casi todos hijos únicos. O sea, ahí hay un embudo brutal. Y fijaros que aún van a seguir con las edades de jubilación más bajas. Y eso, si te parece, leemos 2 comentarios que nos han hecho y luego ya nos metemos a la China de hoy. Rafael nos dice, en China, ¿qué proporción queda ahora del modelo del sistema comunista sobre el modelo del sistema capitalista de Estado? Bueno, vamos a ver, proporción, vamos interpretando, ¿eh? Estamos hablando, si esto lo identificamos en el conjunto de la economía como empresas públicas y empresas privadas, aunque, digamos, hay un sector también de cooperativo comunal, ¿no? Pero en conjunto se suele hablar de 30% público, 70% privado. Esa es más o menos la proporción matemática, aunque esto se puede medir de muy distintas formas y con resultados distintos, ¿no? Pero a la hora de valorar esto es muy importante el concretar de qué tipo de empresas estamos hablando, ¿no? Porque esto se nos pregunta muchas veces cuando se discute si China es un país socialista o no es un país socialista, ¿no? Nosotros hemos hecho un vídeo precisamente sobre eso esta semana, ¿no? Porque decimos, bueno, pero es que hay distintas concepciones de socialismo, ¿no? Por ejemplo, en el diálogo político se habla de socialismo, son los que en Occidente se llaman partidos socialistas. No estamos hablando de eso. Socialismo como sistema puede definirse como el modelo en el que el poder ya no está en manos de las corporaciones capitalistas, digamos. Esa sería la concepción política del socialismo. En ese sentido, China sería un país socialista. Y luego, desde el punto de vista estrictamente económico, se suele decir a veces, diciendo, bueno, cuando la mayoría del tejido empresarial está, digamos, no es capitalista, entonces ya el país es socialista. La mayoría. Entonces, ese requisito no lo cumpliría China, pero el otro criterio es, no importa el porcentaje que sea esté arriba o abajo, sino que sea el sector dominante. ¿El sector dominante es capitalista o no es capitalista, ¿no? Y esto en China es muy claro. Es decir, claro, las empresas públicas están muy centradas en los sectores estratégicos y en los sectores intensivos en capital, ¿no? En los dos ámbitos. Y, claro, estos son precisamente los sectores dominantes de la economía, ¿no? Entonces, en ese sentido, también diríamos que China es un país socialista, ¿no?
claro. Y es que es básico para el desarrollo de un país que esos sectores estén controlados por el Estado, al menos Sí, en mi no opinión. solo para el desarrollo, sino para el control político también, ¿eh? Es decir, para asegurar que la parte privada de la economía no acaba haciéndose con el control de la sociedad y del gobierno, ¿eh? Porque claro, si las empresas más importantes están en manos de agentes privados, tú puedes tomar determinadas medidas políticas, leyes, etcétera, para que no controle al gobierno, pero ellos van a tener todo el poder del mundo y todos los recursos del mundo para acabar saltándose esos filtros, y si no es con este gobierno, con el siguiente, pues entrar otra vez a controlar la actividad política, ¿no? Por eso yo creo que es un criterio este del el gobierno por encima de las empresas y centrar las empresas públicas en el ámbito de las grandes corporaciones, de los sectores estratégicos y las empresas intensivas en capital, que es el que ha aplicado China, pero es al que se están encaminando poco a poco, con distintos ritmos, los países emergentes en su conjunto. Entonces, muy, muy importante para entender qué aspectos comunes de fondo puede haber en países que aparentemente son muy distintos en cultura, en religión, en ideología, etcétera, ¿no? Claro. Bueno, y lo que hizo Europa a partir de 1945, también todo el sector estratégico estaba en manos del Estado. O Bueno, sea, ahí entra el primer factor, porque claro, y esto también se ha comentado mucho, ¿no? No importa que haya sectores que sean públicos, si en último término todo el proceso sigue estando controlado por grandes empresas privadas, que es lo que pasaba en la Europa de la posguerra, ¿no? Era un proceso que no les gustaba demasiado, pero que aparentemente pensaban que había que tolerar por la amenaza de la Unión Soviética claro, y del movimiento obrero, ¿no? Y entonces decían, bueno, no nos gusta, pero lo toleramos. Es decir, seguimos controlando a los gobiernos, controlando a la sociedad, a los medios de comunicación, pero toleramos por eficiencia y porque creían realmente que aquello era más eficiente y veían que a Rusia le funcionaba, a los países socialistas le funcionaba. Decían, bueno, pues nosotros lo que no podemos es quedarnos atrás. Entonces vamos a hacer esa apuesta y contenemos un poco la influencia comunista. Pero claro, cuando vieron que ya no era necesario, como eran ellos los que controlaban, ellos decidían cuándo toleraban y cuándo dejaban de tolerar. Y esto claro, es lo que pasó con el fin de la Guerra Fría, claro. claro. Otro comentario. ¿Cuántos partidos políticos comunistas hay? Y si hay uno que prevalece, ¿cómo se vota? Y si pasa como en Rusia, que cualquier partido que vaya en contra del régimen lo eliminan. Bueno, primero, creo que son 12 partidos. Hay 12 partidos políticos, dice comunistas. Bueno, hay un partido político comunista, los otros están dentro del sistema, pero no se definen comunistas. No sé si dentro de su ideario utilizarán o no la palabra comunista, no lo sé, ¿eh? Pero es evidente que el partido dominante es el Partido Comunista, aunque los otros tienen sus espacios de influencia, pues en determinados sectores empresariales, fundamentalmente en ámbitos regionales, locales, etcétera, ¿no? Si pasa como en Rusia, que cualquier partido que vaya en contra del régimen lo eliminan, bueno, no sé, eso no creo que no pasa en Rusia. Hay partidos que van en contra del régimen y no son eliminados. Otra cosa es que en conjunto pues suelen obtener en las votaciones alrededor del 5%, pero esa es otra cuestión. No es que los eliminen, ¿no? Claro. ¿Cómo es el sistema electoral en China? Si es que yo sé que se eligen representantes, que esos representantes en muchísimos casos no son del Partido Comunista, pero la verdad es que no sé exactamente cómo es el Parlamento, ni... Vamos, no sé cómo es el sistema político chino en realidad. Yo tampoco tengo un conocimiento muy directo y doy por supuesto que es son procedimientos muy controlados, porque en el modelo de reforma de China yo creo que tomó como referencia fundamentalmente lo que había sucedido en Rusia, con Gorbachev. Y entonces tenían muy claro que decían, bueno, China necesita unas reformas estructurales,
Pero lo que no vamos a hacer es lo que ha hecho Rusia, que es al final gestionar el proceso de una forma anárquica y en el que al final pues se ha ido todo al garete, ¿no? Y han quedado en manos de los oligarcas occidentales, etcétera, ¿no? Y entonces su planteamiento político era ir liberalizando progresivamente la economía mientras el ámbito político estaba claramente controlado, ¿no? Y esto fue mucho más claro a partir del año 2012, en el que Xi Jinping llega al poder, porque los partidarios del sector de Xi Jinping eran parte de una reflexión que se había hecho dentro del Partido Comunista sobre cómo se valoraba este periodo de 30, 40 años de cooperación estratégica con las multinacionales occidentales. Entonces había una valoración en general muy positiva, porque aquello se había gestionado de forma muy eficiente para apalancar el desarrollo industrial de China, pero había una reflexión en el sentido de que, ojo, porque con estas corporaciones privadas, porque si te descuidas, se acaban haciendo con el país enseguida, ¿no? Y entonces había este sector de Xi Jinping llegó al poder con este planteamiento de que hay que poner coto a las corporaciones privadas, ¿no? Y esto estuvo muy reforzado también yo creo que por la crisis del 2008, ¿no? La crisis financiera. Había sectores en China que estaban pensando que, bueno, con un modelo económico socialista, pero el sistema político probablemente tendría que ir evolucionando en una línea más o menos cercana a la occidental. Y yo creo que se desilusionaron absolutamente con el modelo occidental durante la crisis del 2008, ¿no? Por ejemplo, bueno, estos dicen que son demócratas, pero eso de democracia no tiene absolutamente nada, ¿no? Esto llegaron a una conclusión clarísima en ese sentido. Entonces, nuestro modelo de evolución política va a tener que ser radicalmente distinto, ¿no? Claro, claro. Fíjate, he estado, para hacer el programa este, he estado mirando diferentes aspectos de la economía china. Y el problema de la vivienda de China es muy, muy parecido al nuestro, ¿eh? O sea, ahí sí que no hay control del Estado por ningún lado. Precios altísimos, construcción desbocada. O sea, yo veo unas similitudes tremendas con lo que nos pasa a nosotros. Bueno, sin embargo, hay aparentemente un exceso de construcción, cuando en España lo que está diciendo es que hay falta de construcción, ¿no? Es decir, hay sectores o ámbitos geográficos concretos en los que ha habido una construcción acelerada y, digamos, la demanda social no ha respondido tan rápido como se esperaba a esa capacidad de construcción, ¿no? Ahí es donde se están produciendo los problemas financieros de ese sector, ¿no? Mientras que en España está pasando lo contrario, ¿no? En este Claro, momento. claro, en este momento ahí está. Yo iba más desde 2008, bueno, incluso desde antes. La, la crisis de 2008 que fue por un exceso clarísimo de construcción. Y de todas maneras dicen que faltan pisos en España, pero las ventas no dejan de subir mes tras mes, mes tras mes. Y dices, bueno, pues Bueno, si lo no que hay pasa es que hay pisos, también un incremento de población, ¿no? Algo que antes no pasaba, ¿no? La población estaba muy estable y en los últimos años está aumentando, ¿no? puede ser, puede ser. Yo lo que creo es que también que había muchos activos apalancados, pero bueno, activos, hablando de casas y diciendo activos, te lo puedes creer, qué barbaridad. Pero bueno, no es el tema, no es el tema. Lo decía como curiosidad porque, fijaros, yo veo un canal de un señor que vive en China y está casado con una mujer china y tienen una hija y tal, y bueno, y viven de la creación de contenido. Javierzo se llama. Y cuenta cosas de China y lo cuenta desde hace muchos años. Y se ve cómo ha cambiado China en sus vídeos, pero de una manera brutal, ¿eh? Es increíble. En 10 12 años que este hombre lleva haciendo vídeos, es otra China. Aún queda mucho de la antigua China, pero jolines. Es que Sí, es... sí,
Parece que con diferencias muy importantes según por zonas, ¿no? Por regiones. Pero, claro, eso es una realidad. Y yo creo que, claro, hay un factor muy importante para que tengamos esa percepción, es nuestro estancamiento, ¿no? Es decir, Exactamente. que siempre miramos al exterior, pero no nos damos cuenta de que, claro, eso sucede porque nosotros estamos estancados. Si nosotros hubiéramos tenido el nivel de desarrollo que teníamos antes, de capacidad de desarrollo, pues estaríamos también avanzando, bueno, quizás no al ritmo de China, pero nuestra sociedad estaría también evolucionando. Pero ahora llevamos, ya lo hemos comentado alguna vez en tu programa, ¿no? En Europa, 20 años de estancamiento con crecimientos de la renta per cápita inferiores al 1%. Es una situación peor a la de los últimos años de la Unión Soviética, que lo comentábamos siempre, como referencia para que la gente entienda, ¿no? Que decíamos, bueno, el colapso de la Unión Soviética, ¿no? Pues la Unión Soviética no llegó a colapsar, ¿no? Redujo el crecimiento, pero sigue creciendo muy por encima de lo que Europa está creciendo en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, esa situación de estancamiento seguramente nos hace percibir el avance de los demás como un avance tremendamente rápido, claro. Claro. Y bueno, vamos a meternos ya en harina, ¿no? En lo que es China hoy. Vamos a empezar con el vídeo que nos has pasado. A ver. A ver. ¡Upa! Que le tengo que quitar el volumen. A ver, le quito el sonido. Y comparto pantalla. Vale. Aquí tenemos un puerto chino, ¿vale? Un puerto chino totalmente automatizado. Supongo que esto irá por inteligencia artificial, ¿no? Cargando contenedores iba a decir camiones, pero no sé qué es esto, unos portacontenedores. Sí, vehículos Sí, autónomos de cualquier forma, sí. claro. O sea, es que es increíble. Y un puerto entero funcionando sin estibadores, y funcionando como un tiro. Y esto nos lleva a esta noticia. A ver. Voy a dejar de compartir aquí. Y nos vamos. Perdonadme, pero soy un poco torpe con esto de la No, mientras tanto, si informática. te parece, comentamos lo que aparecía a pie de página en ese vídeo, Sí, que es ¿por qué a China no le preocupa la caída demográfica? ¿No? Pero esta es una reflexión, yo creo que muy interesante para nosotros, ¿no? Porque, ¿por qué no le preocupa? Pues porque están haciendo inversiones intensivas en automatización, robotización, inteligencia artificial. Dice, bueno, que nos va a llevar a necesitar trabajar cada vez menos o necesitar cada vez menos carga de trabajo, ¿no? Y dice, bueno, ¿y por qué no hacemos esa reflexión en Europa, ¿no? Y nosotros siempre nos acordamos de cómo en una televisión en las que siempre funcionan nuestros medios con el pánico, ¿no? Siempre con una campaña tras otra, ¿no? Y en 2 semanas, una tras otra, nos hacen primero una pregunta a cuenta de 2 informes que surgieron, ¿no? Un informe que amenazando con el desastre que nos viene por la caída demográfica, y la semana siguiente nos preguntan por otro informe que nos decía del desastre que nos amenaza por la automatización, en un informe del BBVA, que van a sobrar el 40% de los puestos de trabajo. Y dice, ahí van a ver, pero bueno, no se te ocurre relacionar las 2 cosas. Claro, en un país gestionado racionalmente, como China, cada vez en los países emergentes, piensan, bueno, automatización, ¿cómo gestiono esto en base al interés general? Aquí no. Como estamos funcionando de forma absolutamente anárquica en base a intereses corporativos, pues te dice, es que la automatización es algo que se puede gestionar de cualquier forma y lo mismo puede beneficiarnos que nos puede mandar al desastre a todos, ¿no? Y claro. bueno, pero en principio tener un sistema en el que, vamos a ponerlo en el 50%, ¿no? Que no, dice en el que la mitad de los trabajadores pueden quedar fuera de trabajo o que todos los trabajadores trabajen la mitad, ¿no?
Eso es. Dicen, no, eso no piensan, ¿no? O que compensar la caída demográfica, ¿no? O, o que todos ganemos más aprovechando la mayor productividad, ¿no? No, no, no. Todos son campañas mediáticas y en función de las campañas mediáticas nos vuelven locos en una dirección y en otra, ¿no? En aquel programa nosotros decíamos, oye, pero ¿no te acuerdas de lo que nos preguntaste la semana pasada? Si ahora no estás diciendo que sobra la mitad, la semana pasada nos decías que hay un problema tremendo de la caída demográfica, que no va a haber gente para trabajar, pero ¿qué me estás diciendo, no? Claro. Es que todo se basa en el interés empresarial. El punto de vista es desde el interés empresarial. Claro, y Porque el ahora, problema del interés empresarial es que el beneficio es un motor extraordinario para sí mismo, ¿no? Para el beneficio. Y eso puede ser, si se gestiona bien, muy positivo para la sociedad, pero también muy negativo, ¿no? Algunos lo comparaban, no sé, con una máquina corta césped automática, que sí, que muy bien, te corta el césped, pero si la dejas descontrolada, te empieza cortando el césped y te empieza cortando las lechugas y cortando todo lo que encuentra por el camino, ¿no? Eso es el beneficio, ¿no? Si no tienes un control público, un gobierno que no trabaje para ellos, sino que trabaje para los ciudadanos, diciendo, bueno, hay que utilizar el beneficio en la dirección del interés general, ¿no? Y esto es lo que claramente sucede en China y no sucede en nuestro caso, y por eso nos estamos yendo al desastre, claro. Claro, es que, mira, la siguiente noticia que quería compartir es esta, ¿no? Así son las escalofriantes fábricas oscuras con inteligencia artificial en China. Sin luz, sin descansos y sin humanos. Solo robots. Bueno, pues cuentan, esta es una fábrica de Huawei que hace un móvil al segundo, ¿sabes? Y claro, el problema que le ven aquí en la noticia, voy a ir rápidamente abajo, a ver. Bueno, lo que dice es el trabajo que van a echar a la gente a la calle, y es lo que hablábamos. Coño, se puede echar a la gente a la calle o se puede jubilar uno a los 60 años como en China, o se pueden trabajar 6 horas, o se pueden hacer muchísimas cosas, pero no, aquí se dicen, no, es que vamos a tener 30 millones de parados. Sí. Y es el planteamiento... No, fíjate cómo aquí nos vuelven locos en base a campañas, ¿no? Pero fíjate, es que hemos pasado, no sé si hemos pasado, pero porque nos están dando las dos imágenes a la vez, ¿no? Fíjate lo escalofriante que es China con cómo tiene a los trabajadores explotados en trabajando no sé cuántas horas al día, tal. Y ahora te dice, y lo escalofriante que es China, que están en un nivel de productividad en el que no necesitan trabajadores. Bueno, las dos cosas nos las venden a la vez, ¿no? Diciendo que cualquier incremento de productividad es una ventaja extraordinaria potencial, claro. Si no se deja en manos de agentes privados para que hagan con ellos lo que quieran, ¿no? Es una ventaja extraordinaria si sabemos utilizarla, o para que la gente pueda consumir más productos y servicios, o para que puedan trabajar menos o jubilarse antes, como tú decías, ¿no? Claro, o gente dedicada a la investigación. O que se dedique a otras cosas. O sí. Es que el campo que se abre es brutal, pero sin embargo aquí, pues, y desde la izquierda, con el rollo de la renta básica universal, que Bustindui lo dice mucho, que tal, yo veo un poco eso, dejar a la sociedad inactiva, ¿no? Como sí, viviendo... Muy peligroso, efectivamente, sí. Porque, claro, es sospechoso que hayan dejado la reclamación de pleno empleo, que es lo que tenían que reclamar, y en lugar de eso, la renta básica para todos esos 40-50% que algunos estiman que se van a quedar sin empleo como consecuencia de la robotización, la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Bueno, primero no sabemos si esto va a ser así, hasta ahora no ha pasado nunca, vamos a ver, imaginámonos que pudiera suceder, pero claro, es que esas teorías de estos señores son las mismas que tenía el Foro Económico Mundial.
este tema de la renta básica. Bueno, y hablaban ellos lo teorizaban claramente, decían, no, vamos a tener dos tipos de personas, las que van a estar ocupadas al 100%, y las que no van a tener trabajo, ¿no? Y dije, pero bueno, ¿y por qué no se plantean, si esto va a ser al 50%, que esas del 100% trabajen el 50%? Claro. Porque, no, pero la gente cuando tiene mucho tiempo libre se convierte en peligrosa, ¿no? Entonces, salvo que dependan de ti en base a una paga que les paga el Estado, ¿no? Por no hacer nada, ¿no? Entonces, claro, yo creo que efectivamente y tal como lo teoriza el Foro Económico Mundial, está claro, y además ellos lo dicen, que esto nos puede llevar fácilmente a una crisis democrática, porque cuando hay un porcentaje de la población que estructuralmente no trabaja, el paso de esa situación a que se cuestionen sus derechos civiles, pues va a ser inmediato, ¿no? Es decir, estos señores que no están trabajando, que son una carga, que no hacen más que cobrar dinero y tal, ¿por qué van a votar? ¿No? ¿Por qué van a votar? ¿No? Es que ese paso va a ser rapidísimo, ¿no? Si eso se implanta, ¿no? Si eso se implanta. Efectivamente. Vamos a leer algunos comentarios y seguimos. A ver, empresas privadas que dominan en parte esos dos sectores, nos dice Mariano. Es que ha habido muchos y me he ido. Ahí está el problema del cableado de comunicación de Renfe y la posibilidad y la posible caída de tensión en la red eléctrica. Piensa mal y aceptarás. Tratan de derrocar al gobierno, pienso yo. Esto es de nuestro apagón eléctrico y supongo que de los robos de cobre que hubo en el AVE, ¿no? Que parece, a lo mejor es que hoy no he leído casi nada de prensa preparando esto. No. Vale. Las empresas privadas que dominan en parte esos dos sectores que deberían de estar en manos del gobierno: transporte, red eléctrica, comunicaciones, vivienda, sanidad, educación, infraestructuras y alguno más. Pues sí, nada que decir a Mariano. Desde luego los sectores estratégicos son unos hipócritas. Esto es de lo que estábamos hablando nosotros. Son la banca los primeros en despedir trabajadores y cargando el trabajo en la informática. Y a veces sin cargarlo. La banca se ha cargado empleos, debilitando muchísimo la atención al cliente. Muchísimo. Ha cerrado oficinas en pueblos, les han dejado ir a por el beneficio máximo y ellos han ido como locos, vamos. No... Sí, y eso está facilitado porque les han dejado también evolucionar a una situación de oligopolio, ¿no? Y además, claro, ellos continúan planteando más fusiones y más fusiones para que el oligopolio se vaya cerrando cada vez más y evidentemente se dice, no, y ganaremos más dinero. Sí, pero para la sociedad es bueno o malo. Eso es lo que hay que medir. Cuanto más se concentren, ellos van a ganar más dinero porque van a poder abusar más de los clientes. Claro, eso es así. Por cierto, una curiosidad. El gobierno hizo una consulta pública sobre la OPA del Sabadell y del BBVA sobre el Sabadell. Y es curioso porque yo creo que nunca había hecho esto. Lo digo a título de curiosidad, ¿no? Sí. Legolas nos dice: al final nos vemos como en la película Terminator. Tendremos guerra con las máquinas por la inteligencia artificial. Es un comentario muy interesante relacionado con lo que hemos comentado antes, ¿no? Porque es curioso cómo un sector muy importante de la población en Occidente tiene una posición tremendamente reactiva frente al avance tecnológico y científico, ¿no? Estamos muy a la defensiva y precisamente por lo que hemos comentado, porque tenemos esa experiencia de gestión del avance tecnológico no en base al interés general, sino en base a intereses corporativos, ¿no? Entonces estamos siempre a la defensiva de ¿para qué me van a utilizar esto, ¿no? Y claro, tenemos por un lado empresas que no invierten en avance tecnológico, porque no invierten las empresas occidentales, y por otro lado un sector importantísimo de la población a la defensiva frente al avance tecnológico, con lo cual es una situación ideal para quedar estancados, claro. Claro, pero eso siempre ha sido un poco así, ¿no? El avance tecnológico siempre ha causado rechazo, sobre todo en los trabajadores, claro,
porque les Claro, implicaba despidos, claro, porque... claro. Sí, sí. No, pero ahora es más que el problema del despido es otra cosa, ¿no? Es el que van a utilizar, pues como se dice aquí, ¿no? La inteligencia artificial contra nosotros, ¿no? O este tipo de argumentaciones, ¿no? Pero que Hombre, se basa en una experiencia histórica, ¿eh? En esa experiencia de que va creando desconfianza con el tiempo, claro. hombre, y es desconfianza fundada. Nosotros aquí en el canal hemos utilizado ChatGPT para muchas cosas de encontrar legislaciones y de... Le hemos hecho preguntas y tiene un sesgo clarísimo. O sea, ChatGPT es un adoctrinador brutal. Y es lo que utilizan nuestros jóvenes incluso para sus trabajos escolares, para sus trabajos académicos. O sea, lo usan para casi todo, ChatGPT, Sí, para sí. resúmenes, para desarrollo de temas, para... O sea, y es un adoctrinador hoy brutal. Entonces, las reticencias, desde luego, porque una inteligencia artificial, según para qué la uses, puede ser muy buena o muy mala. Sí, Y sí. yo creo que estamos viendo que es muy mala porque Sí, el sí. uso que le están dando. No, pero ahí está. Sin embargo, en países como en China y en otros países emergentes hay una confianza fundamental en la población de que esos avances tecnológicos se están gestionando en función del interés general, ¿no? A pesar de que esa imagen que tenemos de un país dictatorial, abusivo y tal, resulta que la población confía en el desarrollo económico, confía en el desarrollo industrial, confía en el desarrollo tecnológico. Y aquí no, aquí no. Claro. Aquí Patatilla nos habla de lo que hemos hablado de la renta básica universal. Es que es un tema que nosotros hemos hablado mucho en el canal. Trajimos a Juan Torres, que ha escrito un libro explicando la renta básica universal y tal, y desde entonces ha sido un tema recurrente. La renta básica universal la darán los países más industrializados y de más productividad. El resto de los países, la mayoría vivirá de limosnas. Si sigue el sistema económico actual que tenemos en España, pues sí, será así. Pero si Sí, podemos cambiar las cosas, posiblemente no sea así. sí, Y no sé qué quiere decir de limosnas, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que se refiere a los trabajadores, ¿no? sí. A, Porque, claro, alguno dirá, no, es que la renta básica, en cierta forma, puede ser una limosna. Ese es el problema, ¿no? Es pues decir, sí. Ya lo claro, dicen de los que cobramos el subsidio para mayores de 52 años y de... claro. Nos llaman aprovechados cuando los que se llevan el 90% de las subvenciones en este país son las grandes empresas. Y los aprovechados somos nosotros los pobrecitos que no encontramos un trabajo. Es tremendo. Pero bueno. Y Rafael aquí nos dice la relación trabajadores sobre pensionistas en China es de 4,9 a 1. Claro, es por la situación de la que viene China, la que hemos contado de guerras, 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 de hambrunas, de luego la política del hijo único. Entonces, hay pocos mayores, luego hay los que tienen nuestra edad, son lo gordo, digamos, y luego baja. O sea, sí, va a cambiar, ese 4,9 a 1 va a cambiar. Y hombre, claro, siendo 4,9 a 1 te puedes permitir que se jubilen las mujeres a los 50 años y los hombres a los 60, indudablemente. Sí, sí, No, el- la cuestión es que todo esto, lo que te puedes permitir o no, está relacionado con la productividad del país. No solo con esa también, proporción. Si el país avanza en capacidad de crecimiento, capacidad de desarrollo, pues puedes permitirte mucho más, ¿no? Y esa es la apuesta de China, ¿no? Es decir, también están apostando por, digamos, conseguir un mayor equilibrio demográfico, etcétera, ¿no? Pero saben que un cierto cuello de botella van a tener y su apuesta fundamental para esto es inversión tecnológica. claro, claro.
Si es que es el camino, está claro. Claro. A ver, Aquí todo se transforma en campañas mediáticas. A ver, ¿cómo utilizamos esto? Para reducir las pensiones o para meter miedo y conseguir que la gente meta dinero en nuestros fondos de inversión. ¿No? Pues ya está. Campaña, campaña y campaña y campaña y campaña. ¿No? Es tremendo. sí, sí, y ahora han empezado con la sanidad y con los seguros de salud. La sanidad pública está muy mal, métete con nosotros o... Ay, en fin, A ver la si verdad. avanzamos y conseguimos llegar al nivel de derroche de Estados Unidos. ¿No? Pues sí, aquí para nuestros amigos que no lo sepan, Estados Unidos es el país del mundo que más gasta tanto en porcentaje sobre el PIB como en términos absolutos en sanidad. O sea, el sector público, el Estado estadounidense gasta un 17% de su Producto Interior Bruto en sanidad. Y es uno de los países del mundo donde la sanidad está peor. Esto deja claro el control empresarial que hay sobre el gobierno. Claro. Pasa lo mismo con el sector de defensa. En Estados Unidos también. Tiene un Sí. gasto brutal. Claro, por ejemplo, en los medios occidentales, en Europa sobre todo, hablaban maravillas de la reforma que introduce Obama, obligando a todo el mundo a cotizar a seguros de enfermedad. Te dice, qué bien, ahora todo el mundo va a tener cobertura de enfermedad. Pero claro, algo detrás estaban los lobbies, porque no era cotizar a la seguridad social, ¿no? No, era cotización obligatoria a los fondos digamos, a los servicios sanitarios privados, ¿no? Y claro, esos servicios sanitarios se han visto en una situación de oligopolio, han ganado y siguen ganando todo el dinero que quieren y dando unos servicios desastrosos, ¿no? Pero claro, ellos se han Exactamente. hecho de oro, claro. Exactamente. Bueno, Legolas nos deja un comentario sobre los políticos en el Congreso de la inteligencia artificial. Eh, y Patatí ya nos concreta qué quiso decir con limosnas. Limosnas quiero decir que el resto de países no podrán dar la renta básica universal y sus ciudadanos serán pobres. Vale. Bueno, pues vamos a avanzar, vamos a avanzar. China está avanzando brutalmente en lo que es industria, en lo que es inteligencia artificial, en todo, ¿no? Y China tiene un problema muy grande con, bueno, tiene muchos problemas como todos los países, pero ellos lo abordan de otra manera. Por ejemplo, tienen un problema con la contaminación en grandes ciudades, brutal, que yo creo que eso lo comentamos en el anterior programa. Sí, no es tan grave como hace años, pero sigue siendo un problema, sí. Claro, entonces su electrificación y su sustitución del parque automovilístico por coches eléctricos tiene una motivación real y urgente, ¿no? De hecho, en los móviles chinos, ahora nosotros en verano, tú miras el tiempo y te viene nivel de polen, tal, ¿no? Pues allí tienen nivel de contaminación, lo que les sale, los que viven en grandes ciudades. O sea, hay un problema. Bueno, pues ellos lo han solucionado intentando electrificar los transportes y lo hacen de diferentes maneras, ¿no? Y lo hacen sobre todo diferente a nosotros. Vamos a compartir aquí algunas noticias, ¿vale? Primero, esta, a ver. Papá, papá, papá. Vale. Eh, Mira, esta primera que voy a compartir es cómo se tratan las noticias aquí en España, ¿vale? Porque es que es, a ver, aquí está. Baterías intercambiables, una solución en la que España fue pionera. Y aquí nos hablan de los años 40 del siglo pasado,
donde algunos transportes públicos españoles eran eléctricos, taxis, y lo que hacían era cambiar el bloque de baterías entero. Pero, ¿qué es lo que hace China? Los coches eléctricos tienen tres problemas fundamentales a nivel de usuario, ¿vale? Espera, voy a dejar de compartir esto ya. Tienen tres problemas fundamentales a nivel de usuario. El primero es la autonomía. El segundo es los puntos de recarga. ¿Dónde recargas tu coche si vives en Madrid y aparcas en la calle? Y el tercero se me ha ido. Pero bueno, los chinos, ¿cómo están solucionando ese problema? Te cambian la batería del coche. Son baterías extraíbles y tardas en cargar la batería lo que se tarda en echar gasolina. Tú llegas, te llega una maquinita, desatornilla, te saca la batería y te mete otra cargada. Te atornilla y venga, y ya puedes tirar para adelante. Estas son cosas que en Europa, con el individualismo tan brutal que tenemos, ni se plantean siquiera. Y ellos ven un problema y intentan aplicar soluciones. Entonces, pues yo creo que hay un tema muy interesante en todo esto y es cómo, en base a qué principios está China gestionando estos temas, ¿no? Porque China, en todo lo que es la política energética, tiene una problemática muy similar a la de Europa, por ejemplo, ¿no? En cuanto a dependencia externa, ¿no? Entonces tiene ese problema de dependencia externa de las fuentes energéticas y luego ese problema que tú comentabas de la contaminación en las ciudades. Entonces, sus estrategias en política energética han ido dirigidas a hacer frente a esos dos riesgos. ¿Qué ocurre? Que son políticas muy prácticas, precisamente por eso, por ese enfoque. Porque en Europa, como contraste, tenemos un enfoque religioso de la política energética, ¿no? Basados en una serie de conceptos teóricos sobre el cambio climático, el CO2, el no sé qué, ¡pum!, en las emisiones cero. Y luego eso son cosas que a veces se interpretan de forma irreal, otras veces no se pueden interpretar de una forma lógica o práctica, se interpretan de forma contradictoria y esto nos ha llevado a políticas energéticas al final caóticas, ¿no? Pero en China no. China dicen, bueno, cuando van a reuniones internacionales les dicen a los europeos, sí, nosotros también estamos apostando por lo mismo que vosotros. Pero en realidad ellos en qué están pensando, en problemas reales, diciendo diversificación, y por eso apuestan por todo. Dicen, apostamos por energías renovables, porque ¿qué quieres que diga que es por el CO2? Pues digo que es por el CO2, ¿no? Pero ellos apuestan por las energías renovables, por las combustibles fósiles, por el carbón si hace falta, por la energía hidroeléctrica, por todo, porque tiene un objetivo claro de diversificación y autosuficiencia, ¿no? Y luego tienen este objetivo. ¿Por qué han apostado a toda costa por el coche eléctrico? Fundamentalmente por este tema de la contaminación en las ciudades. Porque el coche eléctrico, que ya sabes que de hecho en un 70% se alimenta con energía fósil en este momento, con lo cual, pero a ellos les sirve porque la contaminación la sacan de las ciudades, ¿eh? La sacan, digamos, a donde se crea la electricidad, ¿no? Entonces, el sacar de las ciudades era su objetivo fundamental, ¿no? Mientras que eso no se entiende desde la perspectiva de estos conceptos religiosos de Europa Occidental, que no, lo que queremos es reducir el CO2, pero si el coche eléctrico no reduce el CO2. Entonces, es una incoherencia permanente, ¿no? Claro, de hecho China es el principal consumidor de carbón del mundo y ha llevado el consumo de carbón a ser el primero otra vez después de muchísimos años, siendo el petróleo. Claro. Por muy poquito, ¿vale? Pero vuelve a ser la energía primaria más utilizada, el carbón. Es curioso. Y sobre lo que has dicho de las hidráulicas y de las presas, tenía esta noticia que a mí me ha resultado muy curiosa, ¿vale?
Eh, a ver, a ver. Aquí está. Vale. Aquí está. No son lagos, son baterías. China está transformando sus embalses en las centrales de bombeo más grandes del mundo. ¿Qué están haciendo? Eh, por el día utilizan las energías solar y eólica para bombear agua. Tienen, digamos, dos embalses, uno arriba y otro abajo. Y por el día recuperan el agua del embalse de abajo y le vuelven a subir arriba. Y por la noche producen la electricidad que no pueden producir por el día con las centrales eólicas y solares. Con lo cual es un uso de las energías limpias muchísimo más racional, a mi modo de ver, del que utilizamos aquí en Europa, ¿no? O sea, utilizar la energía solar de una manera mucho más eficiente. Aquí lo llaman baterías hidráulicas, pero yo no sé si eso sería una batería. Ayer lo discutimos en el canal y no llegamos a una conclusión de si eso es una batería o no. Eh, te doy paso, Adrián. Sí, no sé si tengo mucho que decir sobre eso porque no conozco exactamente de qué se trata el mecanismo, ¿no? Pero sí, yo creo que el fundamento racional del análisis, hemos hablado de la política energética, pero del análisis económico, de la gestión de las políticas públicas, es una clave fundamental en el éxito de China, ¿no? Comparándolo con nuestra situación, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad en buena parte irracional, ¿no? Que es, pues bueno, es un producto de que probablemente como consecuencia de que vivimos en base a un mundo y a una sociedad creada en base a intereses corporativos, a esos intereses corporativos no les interesa que analicemos las cosas como son. Les interesa moldearnos en base a una campaña mediática tras otra, ¿no? Y en base a intereses corporativos que muchas veces son de corto plazo, ¿no? Y que son cambiantes, ¿no? Pero nos lanzan una campaña en una dirección, luego otra en otra, y siempre funcionamos de una forma que cuadra bastante con, digamos, la ideología, la filosofía de lo que se ha llamado posmodernismo, ¿no? Posmodernismo o posmocapitalismo, ¿no? Que es, en cierta forma, un cuestionamiento de la razón como instrumento de interpretación de la realidad, ¿no? Y esto ya analizado desde una perspectiva filosófica, pero con una argumentación que lamentablemente se ha vuelto dominante en las últimas décadas en Occidente, ¿no? Es decir, a la hora de interpretar la realidad, más importante que la razón son las emociones. Las emociones, fundamentalmente, es el término que se utiliza, ¿no? Y entonces no te preocupes, olvídate de analizarle cómo son las cosas en realidad. Tú preocúpate de qué es lo que dicen los medios, qué sensaciones transmiten los medios, ¿no? Qué emociones transmiten los medios, ¿no? Y vive de eso. Que al final, eso, claro, es el producto de quien controla los medios, de los intereses de quien controla los medios. Es decir, el posmodernismo al final se convierte en un instrumento de control de la población en base a intereses corporativos, con una base filosófica aparentemente muy bonita, ¿no? Exactamente. Y por último, el mundo del transporte. China está revolucionando el mundo del transporte tanto de pasajeros como de mercancías. Hace un rato vi un vídeo de los trenes de alta velocidad chinos que van suspendidos. Son trenes magnéticos y alcanzan los 400 kilómetros por hora. Y dices, es que son cosas que aquí en Europa hoy ni se plantean ya. Sí, y luego están también en la revolución de los vehículos autónomos, por ejemplo. Mira, tengo una noticia de eso. Porque hay experiencias muy avanzadas, por ejemplo, en Estados Unidos, en ciudades concretas, San Francisco creo que es fundamentalmente, pero China pues tiene inversiones en todo el país, en muchas ciudades del país, con, no sé, son 20 empresas que están trabajando en el ámbito de los vehículos autónomos y avanzando también en ese tema a una velocidad de vértigo, ¿no? Que es un concepto tremendamente interesante. Ya cuando se puso en marcha las dinámicas de incentivo
comprar vehículos eléctricos, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con esto, pero digamos que creíamos mucho más en el concepto del vehículo autónomo, aunque estaba todavía sin desarrollar, porque claro, el concepto es muy claro. Es decir, los ahorros de eficiencia y de productividad que se consiguen con el vehículo autónomo son evidentes. O sea, el interés económico y social de poner en marcha esa tecnología es muy claro. Mientras que en los vehículos eléctricos era un producto en nuestro caso, un producto ideológico, político, ¿no? Entonces, como las ideologías y las políticas pueden cambiar, y luego estamos viendo que esto está pasando, ¿no? Pero entonces el vehículo eléctrico, el futuro del vehículo eléctrico está condicionado por visiones y estrategias políticas concretas, mientras que los ahorros de productividad en el vehículo autónomo son muy claros. Entonces, a medida que avance la tecnología, la expansión y las mayores eficiencias que se van a conseguir con esa tecnología van a ser impresionantes. Claro, y es que además el mundo del transporte es uno de los más peligrosos para los trabajadores y uno de los más penosos por los horarios, Claro, tú imagínate llevar una carga en camión de Pekín a Hong Kong, por ejemplo. Yo no sé los kilómetros que serán, pero madre mía, están lejos de cojones, perdón, están muy lejos lo uno del otro. Sin embargo, si es un transporte sin conductor, te quitas la peligrosidad, optimizas el gasto energético, tienes a un tío que puede dedicarse a otras funciones. Ya no tienes un trabajador ahí sufriendo y puede dedicarse a otras cosas. Es que son todo ventajas. La noticia que te traía es más curiosa que... Mira, es esta. China aprueba el primer servicio comercial de drones autónomos de pasajeros. O sea, te montas en el dron y te deja en la puerta de tu casa o en el tejado de tu casa te deja donde quieras. Es increíble. Vas en dron a casa, en dron volador. Sí. Yo, Javier, te dejo que seas el primero, ¿eh? Pues yo sí que lo usaría. Sí, no, yo también, pero siempre que haya otros que lo usen antes. No, si ya se está usando. Sí. Si es que ya se está usando, es que es la leche esto. Es la leche. Entonces, claro, vemos lo que tú dices. Una China que avanza claramente, y una Europa que no avanza. Una Europa y un Estados Unidos que no avanza. Lo vemos también, ahora los chinos quieren ir a la Luna y lo van a conseguir. Estados Unidos volvió a reactivar la carrera espacial también, esta vez con iniciativa privada. y bueno, pues los chinos, claro, están meando a los estadounidenses en todos los sentidos. O sea, es que es... Yo veo una sociedad que avanza y una sociedad que está estancada. Una sociedad que va hacia el futuro y una sociedad que mira hacia el pasado. Sí, ¿no? Y detrás de eso, lo que hemos comentado, una sociedad racional, que se mueve en base a una gestión racional y a objetivos racionales, y sociedades caóticas, como las nuestras, ¿no? Que no solo no avanzan, sino que están gestionadas en base a movimientos caóticos, a continuas campañas mediáticas, etcétera. Claro. Eslogans, ¿no? Claro, es que esa también es la clave. Una mirada a largo plazo, que es la que tiene el gobierno chino, a una mirada al beneficio inmediato, al ganar lo más posible en el corto plazo, a las próximas elecciones, si nos vamos al mundo de la política. Claro, entonces... Sucede en todos los niveles, ¿no? En el mundo de la política también, si te fijas en los responsables políticos de primera línea, es que su capacidad, vamos a decir capacidad estratégica, pero ha ido cayendo en las últimas generaciones a una velocidad de vértigo, ¿no? Sí. Esto es algo muy evidente, ¿no? Ahora son cada vez más marionetas mediáticas, ¿no? Bueno. Sí, yo lo veo, sigo las intervenciones del Congreso mucho y veo que el único que tiene capacidad de oratoria que tiene es el del PNV.
todos los demás utilizan un lenguaje, es que no saben ni comunicar, ni les interesa, no les interesa aportar ideas, no les interesa transmitir información, no les interesa nada. Son muy burdos los políticos de hoy. Por lo menos lo que veo en el Congreso. Dentro de que te guste más un partido o menos otro, pero el nivel es bajísimo. Sí, sí. Pero bueno, no tengo nada más preparado. Yo creo que, hemos dado una idea general de lo que es China hoy, de lo que fue, del camino que ha traído hasta aquí, de lo que le ha costado llegar a donde es. Seguramente nos hayamos saltado cosas. Sí, bueno, simplemente te he enviado antes una imagen sobre Sí. el esfuerzo de robotización en robots industriales que se está haciendo en China. Nosotros esto lo sabemos comentar cada vez que se habla aquí de la famosa cuarta revolución industrial, ¿no? De la que llevamos 10 años hablando y apenas unas pocas empresas están realmente haciendo cosas, ¿no? Y sin embargo, ¿dónde se están haciendo? Se están haciendo en Asia y fundamentalmente en China, ¿no? Y claro, esto es el tema de los robots industriales. A nosotros nos gusta mucho porque está perfectamente medido, ¿no? Otras cosas son más estimables, pero hay una perfecta análisis de los robots industriales que se fabrican, los que se venden, dónde se instalan, etcétera, ¿no? Y claro, las desproporciones son tremendas, ¿no? Pero claro, la instalación de robots industriales nos está diciendo dónde va a estar la capacidad industrial de los próximos años, ¿no? Y claro, está claro que Asia nos está borrando del mapa, pero sobre todo China, ¿no? Sobre todo China, ¿no? Las diferencias son impresionantes, ¿no? Es que tiene muchísimos más robots instalados que el resto de países sumados. Que el resto de países sumados. Bueno, habría que hablar también de su potencial militar. El conflicto entre India y Pakistán nos ha dejado clarísimo que los misiles chinos son la leche. Lo hemos comentado aquí en nuestro canal, que en un duelo de aviones fueron derribados 5 o 6 aviones chinos, indios, y ninguno pakistaní. Y todo porque llevaban material chino. Supongo que también contramedidas chinas. Eso ya no lo sé. Pero vamos, eso es así un toque que a mí me ha dejado. Claro, es que al final la evolución tecnológica de un país acaba plasmándose en el potencial militar, de una forma u otra. Ahora se habla mucho en el tema de los misiles hipersónicos, los que ni Occidente ni Estados Unidos consiguen desarrollar y que ya los tienen Rusia, China e Irán, ¿no? Curiosamente, ¿no? Pero claro, sí se está diciendo que en este caso son China e Irán, probablemente están desarrollando con tecnología rusa, ¿no? Que son los primeros que lo tuvieran. Pero en conjunto está claro, el tema de la capacidad militar en conjunto de China y la de Estados Unidos es una cuestión de tiempo, ¿no? Dicen, claro, pues 4 años, 5 años, dicen ellos, ¿no? Por eso es una de las razones por las que están muy nerviosos, ¿no? ¿Cómo podemos imponernos a China? Pues todavía lo único que nos queda es el poder militar, pero solo para 4 o 5 años. Sí, a lo mejor ni eso. A lo mejor ni eso, porque eso hasta que dos países no se enfrentan realmente no se sabe, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues sí. Por ejemplo, claro, sí se sabe que los ejércitos occidentales están tremendamente debilitados internamente, ¿no? Que sus capacidades reales son muy inferiores a las teóricas. En el caso de China tienen seguramente el hándicap frente al potencial teórico de la falta de experiencia. Es decir, que claro, no es lo mismo un ejército que ha participado en conflictos bélicos de uno que no ha participado, ¿no? Entonces, claro, el ejército sin experiencia puede tener muchos problemas al lanzarse a cualquier conflicto. Pero bueno. ¿No habrán probado materiales en Ucrania que les hayan dado a Rusia? Materiales sí, seguro. Ahora, bueno, dicen que es una de las razones por las que los norcoreanos están allí, ¿no? O la razón fundamental, que es una petición de los norcoreanos
para coger experiencia, ¿no? Los coreanos, que tienen uno de los ejércitos más fuertes de Asia, ¿no? Bueno, al que todo el mundo les tiene muchísimo respeto, pero lo que les faltaba es experiencia militar. Entonces, que ellos pidieron a Rusia participar en el conflicto, que una parte de sus fuerzas especiales participaran con ese fin, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos dejado el tema bien cerrado, que va a quedar un... Bueno, sí, es un tema que puede dar mucho de sí, pero no podemos hablar de todo en un programa, ¿no? Pero, no, nada. Es que ya llevamos casi hora y media y tampoco quiero hacer programas mucho más largos. Yo hablaría de muchísimas más cosas. Sobre todo a mí me intriga el tema de las fábricas oscuras. ¿Hasta qué punto están implementadas? Si es una cosa No, ese es un tema muy interesante desde el punto de vista teórico. El tema, porque ya se ha empezado a hablar hace mucho tiempo, hace décadas, el tema de las fábricas sin trabajadores, ¿no? Pero bueno, le podemos dedicar hasta un programa a eso, si quieres, ¿no? Si es posible o no es posible, son posibles o no son posibles, ¿no? Porque hay una argumentación que tiene mucho sentido, que dice que en el capitalismo es imposible, es imposible que lleguemos a fábricas sin trabajadores. Y creo que en el otro programa hablamos del problema que la intensidad del capital crea al incentivo inversor. Porque claro, si tú frente a la capacidad de generación de rentabilidad tienes que invertir mucho capital, eso es un problema para rentabilizar las inversiones. Claro. En una fábrica sin trabajadores, pues se cuestiona, pero esto habría que desarrollarlo despacio en un programa si quieres, ¿no? Se cuestiona si los capitales van a tener incentivo suficiente para llegar a esa situación. Porque si no hay trabajadores es muy difícil rentabilizar la inversión en el capitalismo, ¿eh? Y por lo cual, si eso avanza, tendrían que ir dejando lugar a otro tipo de inversiones, digamos, o cooperativas o públicas, ¿no? Pero bueno, hay mucha discusión alrededor de ese tema, pero es un tema muy bonito desde el punto de vista teórico. Pues sí. ¿Y se sabe hasta qué punto están implementadas en China estas fábricas oscuras o no? ¿O no hay datos? No, yo información detallada de eso no tengo. Claro, porque yo he visto cuando he visto noticias de ese tipo han sido exageraciones, ¿eh? Es decir, plantas concretas, pues por ejemplo, de distribución o de almacenamiento, etcétera, que estaban automatizadas, pero solo la parte de almacenamiento, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, habría que ver el caso concreto, ¿eh? Claro. Bueno, pues nada. Ya sabéis, dadle me gusta, suscribíos a los dos canales, al mío y al de Kai Center. A mí me podéis encontrar La Opinión Sesgada cuando lo veáis en el canal de Adrián y bueno, y vosotros, los que estáis aquí conmigo, ya sabéis que Kai Center trata muchísimos temas muy interesantes y contesta los comentarios, que es una cosa que a mí me encanta del canal, que tengáis un apartado específico para respuesta de comentarios. Además, les contestáis todos, los que van en contra, los que van a favor. Bueno, a veces los que van en contra son los más divertidos, ¿eh? Pero sí, exactamente. Mira, aquí nos dice Mariano que una fábrica sin trabajadores es posible, pero con supervisión humana. Al parecer, la fábrica de Huawei está, el servicio de mantenimiento es humano, ¿eh? No es completamente automatizada. Bueno, y bueno, le podemos dedicar un programa a eso, fábricas sin trabajadores. Pues sí, la verdad es que es un tema muy sugerente, muy sugerente. Pues nada, gente, hasta mañana. Chao.